Sean bienvenidas y bienvenidos a la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Soy Jonas Birmar. Acompáñenme en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que busca difundir la ciencia y la tecnología a lo largo de Latinoamérica. Un fármaco que ha desatado una crisis de salud pública, además de tensar las relaciones políticas entre países. El fentanilo es un opioide que pasó de los quirófanos a las calles, provocando una ola de sobredosis que ha causado ya un alarmante número de muertes. A continuación, la segunda parte de un reportaje especial acerca del fentanilo. El tráfico ilegal del fentanilo ha complicado las relaciones entre México, Estados Unidos y China. Grupos del crimen organizado están traficando cada vez más con él por ser un precursor químico para la elaboración de drogas como la heroína, metanfetaminas, pastillas psicotrópicas, anfetaminas y otros narcóticos, además de su fácil producción, transportación y acceso. Son paquetitos chiquitos que se distribuyen de forma micro por muchas ciudades de Estados Unidos y eso dificulta su detección y eso dificulta que puedan atrapar la venta en las calles de las pastillas. Y básicamente se vende en escuelas. Recientemente, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, declaró en su informe que el flujo del fentanilo se ha incrementado de 2014 a 2019, asegurando que en México se está produciendo clandestinamente en laboratorios y pasándose de contrabando a través de la frontera en baja concentración y alto volumen. Además, señala que autoridades de México están infiltradas y trabajan en conjunto con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, quienes son los responsables del tráfico de fentanilo y sus precursores químicos. También señaló que China es la principal fuente de fentanilo y lo está traficando a México. Se dice que la gran mayoría de los precursores se hacen en China, en laboratorios de China, sean laboratorios del Estado chino o sean laboratorios privados internacionales, que tienen sus plantas de montaje en China. Entonces, el gobierno de Estados Unidos alega que los productos salen de China, llegan al puerto de Lázaro Cárdenas o de Manzanillo, se hace el acabado final de la producción de fentanilo con otros químicos, con químicos muy sucios, muy envenenadores, y lo hacen pastillas y se va para Estados Unidos. Ante esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el fentanilo no se produce en México y acusó a la DEA de infiltrarse sin el consentimiento del gobierno federal. Mandatarios de China también se han pronunciado al respecto, negando su participación en la elaboración y transportación del fentanilo. Hasta el momento, Estados Unidos continúa con las investigaciones y como medida para disminuir las muertes por sobredosis de fentanilo, liberó la venta del medicamento que contrarresta sus efectos. Hace 5 años no se hablaba como hoy del fentanilo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos aseguran que en 2018 eran alrededor de 30,000 las muertes registradas por sobredosis de opioides en ese país. Hoy son más del doble, una problemática que está llegando a los jóvenes y personas de bajos recursos. Especialistas en el tema plantean que implementar campañas de salud objetivas, eliminar la corrupción y controlar la venta de armas son algunas de las estrategias que pueden salvar miles de vidas. La corrupción es un fenómeno que está afectando a la juventud porque se favorece el tráfico de drogas, hay políticos corruptos que se enriquecen, hay autoridades judiciales, hay autoridades militares, hay autoridades policíacas que se favorecen de esto y esto siempre ha sido así en la historia mexicana y tiene que haber una estrategia también hacia México por parte de los propios mexicanos. La OMS hace un llamado para que los gobiernos implementen medidas preventivas y educativas que puedan impedir la propagación del virus del papiloma humano y así reducir las graves consecuencias como algunos tipos de cáncer. Pese a estas recomendaciones, en Venezuela se vive una batalla por el acceso a inmunizantes contra esta infección, entre el tabú y los altos costos. El señor lo anotó. Ajá. Venezuela ha prometido incluir la vacuna contra el virus del papiloma humano de manera gratuita, pero sigue siendo uno de los pocos países de América Latina que no la ofrece, pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que pide aplicarla desde los 9 años.
La enfermedad de transmisión sexual se propaga en silencio y según la OMS, 80% de las personas sexualmente activas tendrán infección en algún momento de su vida por este virus, que dependiendo del genotipo puede provocar cáncer de cuello uterino, vulva, pene o faringe. Que dejemos un poco el tabú y nos vacunemos. Por ejemplo, yo tengo una pareja y la estoy jalando por los pelos para que venga y se vacune también, porque nunca sabemos, porque caras vemos, otras cosas no sabemos. En Venezuela, la vacuna es suministrada solo en lugares privados y no hay cifras oficiales sobre el número de inmunizados. La OMS recomienda la aplicación de al menos 1 o 2 dosis, dependiendo si se inició o no la vida sexual. Pero en Venezuela, debido a la falta de inmunidad de rebaño, los médicos sugieren las 3. Muchos no se vacunan porque es costoso. La vacuna Gardasil 4, que cubre contra 4 genotipos, consta de 3 dosis y cada una de ellas ronda los $120, mientras que la que cubre contra 9 cepas puede costar hasta $350 por dosis. Son bastante altos y poco asequibles para la población, ya que no está incluido en el sistema de vacunación, en el esquema nacional de vacunación. Entonces esto encarece la vacuna. Las vacunas que se venden en Venezuela son importadas de Estados Unidos o Colombia por laboratorios privados que se encargan de vigilar la cadena de frío, aunque la rigurosidad en el manejo causa desconfianza. Hay un montón de especialistas colocando vacuna VPH. El problema es que tú no sabes cómo fue la cadena de frío de esa vacuna, tú no sabes cómo llegó. Si esa vacuna no cumplió vamos a decirlo así, el traslado adecuado a temperatura adecuada, no va a hacer nada. ¿Y quién garantiza eso? ¿Quién verifica eso? Nadie lo está haciendo. Susani González, directora del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos, considera que la ausencia de la vacuna gratuita constituye una violación a los derechos sexuales. Además, a la falta de dinero para vacunarse, se suma la desinformación y el estigma a las personas que contraen una enfermedad de transmisión sexual. A pesar de que es un virus con el que tenemos contacto permanentemente, a pesar de que es un virus que además ha ido mutando y que desarrolla enfermedades tan graves como lo puede ser el cáncer de cuello uterino, pues la verdad que en términos generales poco se habla de esto. El Estado realiza algunas campañas informativas sobre enfermedades de transmisión sexual, pero el talento humano capacitado no es suficiente para sensibilizar a la población. Y el Parlamento trabaja en una reforma de la Ley de Enfermedades Venéreas, que data de 1941, para renovar términos que etiquetaban a las personas. En Venezuela no hay datos oficiales sobre contagios de virus de papiloma humano, pero la Sociedad Anticancerosa de Venezuela calcula más de 5.900 casos de cáncer de cuello uterino, 90% de los cuales fueron producto del virus. Tampoco es fácil detectar la presencia del virus en Venezuela, ya que en los hospitales públicos es difícil encontrar colposcopios, no se hacen citologías y tampoco cistoscopias. A estas pruebas se accede en el sector privado o en jornadas esporádicas organizadas por organizaciones civiles. La neuromodulación se abre paso como una prometedora terapia médica, un innovador enfoque de estimulación que modula la actividad del sistema nervioso para tratar diversas enfermedades. Con avances continuos en la investigación y desarrollo de dispositivos, se espera que estas nuevas terapias mejoren la calidad de vida de millones de personas en el mundo. La neuromodulación es un área que tiene algunos años ya juntando evidencia, en la cual mediante estímulos eléctricos o magnéticos se pretende cambiar algún funcionamiento de se podría decir de la circuitería neuronal. La estimulación galvánica vestibular pues se empezó a trabajar como un estímulo para alterar la postura, ¿no? Para recuperar el balance. También hay muchas modalidades de este tipo de estimulación. Se ha trabajado en Parkinson, en accidente vascular cerebral y en otras patologías. Y ahora estamos explorando también la cuestión autonómica, ¿no? Debido a que vimos que el estímulo galvánico producía una respuesta no esperada en la frecuencia cardíaca y su variabilidad. Empezamos a notar que los individuos, además del movimiento o la sensación de desplazamiento que tenían, de alguna manera fuera de lo normal. Mi interés pues es ver si se puede inducir en una actividad simpática basal
pues por cuestiones de alguna enfermedad que acelera la frecuencia cardíaca, si es posible disminuirla de manera duradera con el estímulo galvánico. En bioingeniería médica, pues les diría que es una licenciatura, una disciplina muy interesante, muy bonita, muy completa, porque combina los conocimientos de biología, fisiología, de anatomía, todo lo que tiene que ver tanto con el ser humano como con la biología en general. Continúen desarrollando sus talentos sin importar qué sean o a dónde los lleven. Somos YMX. En el planeta, más de 50 millones de personas viven con demencia. Una cifra que, según estimaciones, puede duplicarse en los próximos 20 años. El Alzheimer es la forma más común de esta enfermedad, representando hasta un 70% de los casos, por lo que la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos efectivos se ha vuelto urgente. Algunos de ellos ya han arrojado resultados muy positivos. Un nuevo fármaco contra el Alzheimer ralentizó la enfermedad degenerativa en un 35% según los resultados de un ensayo en fase avanzada. Donanemab cumplió todos los objetivos del ensayo en comparación con un placebo en 1.182 personas con Alzheimer en fase inicial. La noticia hace concebir esperanzas de una nueva era en el tratamiento. El Alzheimer es la causa más frecuente de demencia, una de las mayores amenazas sanitarias del mundo. Se prevé que el número de personas con demencia en el mundo casi se triplique en 2050. Los invito a ser parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento, regresamos con más información. Las enfermedades transmitidas por mosquitos representan una amenaza para la salud global. Factores como la urbanización y el cambio climático favorecen las condiciones para que los mosquitos puedan reproducirse. La prevención y el control de estos agentes infecciosos se ha vuelto vital para proteger a las comunidades más vulnerables y reducir la carga de enfermedades mortales como el dengue. Se crían millones de mosquitos que luego se liberan en la naturaleza para tratar de prevenir la propagación de enfermedades víricas de las que son portadores. Suena contradictorio, pero es exactamente lo que pretende llevar a cabo pronto el World Mosquito Program, en colaboración con la Fundación Científica Fiocruz. La idea consiste en infectar a los mosquitos con una bacteria llamada Wolbachia. Cuando la bacteria está en el mosquito, evita que los virus que provocan enfermedades en los humanos puedan replicarse en el mosquito. Un proceso que es esencial para que enfermedades como el dengue, el chikungunya, el zika y la fiebre amarilla se transmitan entre las personas. Todas estas enfermedades son anuladas gracias a esta bacteria llamada Wolbachia. Según varios estudios, la liberación de mosquitos infectados con Wolbachia en poblaciones salvajes puede reducir significativamente la transmisión de patógenos peligrosos como los del dengue o el zika. Este método tiene ventajas frente a otros. Con los insecticidas, por ejemplo, hay que fumigar todos los años para controlar los mosquitos. Pero con este método basta un solo tratamiento para que la bacteria permanezca en los mosquitos y se mantenga. Así se consigue una protección continuada para las personas sin necesidad de repetirlo. Es una bacteria que se encuentra en casi el 65% de los insectos del mundo, así que ya está presente en el entorno. Y es que los mosquitos infectados por Wolbachia también transmiten la bacteria a sus crías. Así que, al menos en teoría, el sistema es autosuficiente. Esta técnica se ha implementado ya en una decena de países durante la última década. Los resultados son prometedores. En algunos lugares se ha reducido drásticamente la transmisión de enfermedades víricas sin consecuencias adversas aparentes para las personas o el medio ambiente, pero el caso de Brasil aún arroja ciertas incógnitas. En los datos de Indonesia observamos una reducción muy significativa de la transmisión del dengue.
Pero no observamos lo mismo en Río con respecto a la transmisión del dengue y del chikungunya. Así que es fundamental entender por qué este método funciona menos en Río, en Brasil, que en Indonesia. Brasil tiene una de las tasas de infección por dengue más altas del mundo. En 2024 está previsto que se inaugure un gran centro para la cría de mosquitos infectados con Wolbachia para frenar la transmisión de la enfermedad tropical. Se propagarán desde autos y motos hasta drones. Nos proponemos producir 100 millones de mosquitos a la semana, lo que equivale a 5.000 millones al año. Esa es la cantidad que necesitamos para poner en marcha estos programas en varias ciudades brasileñas simultáneamente. Pero aunque el método lograse ser eficaz en todo Brasil, los expertos advierten de que por sí solo no supondrá el fin de todas las enfermedades transmitidas por mosquitos. Otras medidas, como el desarrollo de vacunas, seguirán siendo clave para la sanidad pública durante muchos años. La invasión de fuerzas rusas en Ucrania ha generado una respuesta valiente y solidaria por parte de civiles. A medida que este conflicto se intensifica, los ciudadanos se preparan para ayudar a los soldados heridos de esta lucha por territorio. Desde la organización de refugios temporales, la recolección de suministros y alimentos, hasta recibir clases para aprender a dar primeros auxilios. Decenas de ucranianos se han enlistado para aprender a suministrar ayuda médica de emergencia en centros de entrenamiento por todo el país como un efecto más de la invasión rusa en Ucrania. Los civiles reciben adiestramiento militar básico para poder brindar ayuda en caso de ser necesario y sobrevivir en medio de los constantes ataques de misiles y drones rusos. En Leópolis, al oeste del país, a bastante distancia del frente y donde la vida continúa con aparente normalidad, la presencia de la guerra se cierne sobre los 25 participantes de un curso organizado por la fundación caritativa Sergei Pritula, una de las mayores de Ucrania. Щоб бути готовим, це основна мета зараз кожної цивільної людини для того, аби бути корисним, бо кожен з нас працює на перемогу, і якщо ми не будемо мати певних відповідних знань, то ми не зможемо допомогти військовим чи людям, які цього потребують. En 4 horas de formación, los asistentes, sin experiencia sanitaria previa, son adiestrados sobre los aspectos básicos de la medicina de combate. Los instructores se centran en el primer elemento del conocido como algoritmo March, por las siglas en inglés de las acciones que se deben emprender para asistir a heridos en combate, y explican qué pasos pueden contribuir a la supervivencia de una persona que está sufriendo una hemorragia masiva. Щоб вони знали і вміли, як правильно діяти за стандартами надання першої невідкладної допомоги, за світовими алгоритмами, і це є перші кроки для оборони держави. La iniciativa de la Fundación Pritula es una de las que intenta sistematizar la formación de los civiles, de los que casi 17.000 han participado en cursillos de primeros auxilios, seguridad con explosivos, prácticas de tiro y asistencia psicológica en centros repartidos por 16 ciudades de Ucrania. Medicamentos que combinen ibuprofeno y codeína plantean riesgos significativos para la salud. Estudios recientes revelan que el uso prolongado de estos analgésicos aumenta el riesgo de dependencia, además de sus graves consecuencias como daño renal o gastrointestinal. En Europa se ha lanzado un aviso oficial sobre los riesgos del consumo prolongado de estos medicamentos. En España estos son los 3 fármacos a la venta con receta que contienen la mezcla, Neubufren con codeína y 2 presentaciones de Astefor. Ambas contienen 400 miligramos de ibuprofeno y 30 de codeína y se usan para tratar el dolor moderado. La codeína lo que le ayuda es a potenciar ese efecto analgésico, es decir, dejas de sentir el dolor, básicamente. Pero dicen los expertos, hay que tomarlo poco tiempo. Pues se habla de en torno a una semana, incluso de 3 dosis al día. Hablamos de en torno a los 400 y 100 miligramos de ibuprofeno y unos 30 de codeína. Si se toman durante más tiempo y en dosis superiores a las recomendadas, pueden causar un grave daño a los riñones y el intestino. Para llegar a esta conclusión, la Agencia Europea del Medicamento ha revisado varios casos de pacientes con toxicidad, la mayoría en países donde se venden sin receta médica. Además, este organismo alerta de que en algunos casos incluso ha llegado a provocar la muerte, ninguna en España. No es un medicamento que se venda demasiado porque al fin y al cabo
lleva un derivado de opiáceo y ese tipo de medicamentos es mejor no abusar porque pueden llegar a crear cierta dependencia, tolerancia. La agencia pide que se cambien los prospectos de estos medicamentos para incluir los nuevos efectos adversos. A pesar de los esfuerzos por concientizar sobre las consecuencias del humo del cigarro en el cuerpo, millones de personas en el mundo viven con tabaquismo. Se conoce que sus efectos provocan enfermedades respiratorias crónicas. No obstante, también puede causar otro tipo de complicaciones graves, relacionadas con nuestro corazón. What happens when we smoke? Various toxins, such as so-called free radicals, damage the innermost protective lining of our arteries. Once that happens, blood lipids, above all cholesterol, can penetrate the arterial wall and massively accelerate the process of arteriosclerosis. And as we all know, this leads to awful things like heart attacks and strokes. If you've been a heavy smoker for a long time, then e-cigarettes might be a way to wean yourself off of conventional cigarettes. But this isn't really safe either. There are reports of patients sustaining serious and at times even fatal lung damage from e-cigarettes. And of course, the healthiest thing for your lungs is plenty of clean, fresh air. Gracias a los avances en la medicina, los trasplantes de riñón se han convertido en un procedimiento seguro y efectivo. Sin embargo, la escasez de donantes sigue siendo un desafío. Esto destaca la importancia de promover la donación de órganos, un acto que en España le ha cambiado la vida a un hombre de 90 años. La energía de Agustí es envidiable. Nos dice que ahora, después del trasplante, está más lúcido. Sufría una insuficiencia renal crónica y hacía 5 años que recibía diálisis. En agosto, cuenta, recibe la llamada que ya no esperaba. No me lo creía, porque pocos días antes me habían dicho que no, por la edad. Tú analizas médicamente el estado general y todo lo demás, pues ves que no coincide la edad biológica del paciente con la edad cronológica. Esta operación, matiza el equipo médico, es excepcional. Según datos de la Organización Catalana de Trasplantes, el porcentaje de trasplantes renales de más de 74 años en Cataluña ha pasado del 2,4 al 10% en la última década. El nuevo riñón de Agustí es de un donante de más de 80 años. O sea, lo que no sería de recibo sería un riñón de 50 años que vas a tener muchísimos receptores esperando de 50 años ponérselo a un señor de 90 años. Un órgano de estreno que quiere que viaje, su gran pasión. Ya está mirando vuelos para irse a Vietnam. Gracias por acompañarnos. Este fue un viaje informativo en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología enfocada en salud. No se pierdan las emisiones de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasnsc.com. Utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.